Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestra emisión de estos conversatorios mensuales de El Futuro es Libertario. Y bueno, les damos la bienvenida nuevamente a estos conversatorios. Los conversatorios son espacios de diálogo para la difusión y discusión de las ideas de la libertad y oportunidades para conocer temas de la actualidad con un impacto en el corto, mediano y largo plazo. Estamos felices porque estamos a punto de iniciar el proceso de la recolección de firmas. Como muchos ya saben, iniciamos este proceso validados por el órgano electoral que es el INE. Ya nos dio la aprobación para iniciar nuestro intento de ser una agrupación política nacional, ¿verdad? De carácter libertario. El primer paso, pues, es para la creación del Partido Libertario MX. Les pedimos a todos que escuchen y estén atentos para la realización de los eventos en la ciudad y en cada estado para este propósito de la recolección de firmas, ¿verdad? Y bueno, voy a estar a cargo de la conducción. Soy Antonio Tapia y va a estar también en la conducción Pablo Bárcena. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás, querido Antonio? Amigos de Partido Libertario México. Hoy tenemos un excelente programa con un invitado de lujo. ¿Qué te parece si lo presentas, querido Antonio? Perfecto, voy a iniciar con una pequeña semblanza que preparamos aquí. Y bueno, que también está, ¿verdad? Él es nacido en Hermosillo, Sonora. Francisco de Paula Burqués Valenzuela. Él es nacido en Hermosillo, Sonora, ha sido empresario desde los 16 años. Ingresó a la política por inspiración de Manuel Cloutier, convirtiéndose en el alcalde de Hermosillo por parte del PAN en el año 2000, en una ola democratizadora por parte que prometía cambiar México, ¿verdad? Fue senador de la República de 2015 a 2018 en la 53ª legislatura. Renunció al PAN en 2018 tras 20 años de militancia panista y posteriormente formó Ola Libertaria con la misión de que el poder de las decisiones y el dinero estén en manos de los ciudadanos y no de políticos a través de un gobierno limitado, ¿verdad? En este medio de todas estas actividades ha sido y sigue siendo empresario en varios ámbitos y ramos. Muchas gracias, Pablo y Antonio. Ustedes me dicen cuándo me toca. Sí, perfecto. Claro que sí, querido Francisco. Pues mira, bienvenido. Es un gran honor estar aquí contigo y que platiquemos de estos temas en este aspecto. La importancia que tenemos nosotros los liberales para ingresar a la política, porque sabemos muy bien que aunque el liberalismo soluciona casi todos los problemas de la sociedad, no busca, no busca resolver todos los problemas, pero sí plantea la solución a muchos de ellos. Esta filosofía que está basada en ciencias económicas, muchas veces como libertarios no sabemos y nos da un poco de impotencia, que los gobiernos, los estados en el mundo no adoptan estas ideas libertarias, a pesar de que hay muchos pensadores muy brillantes. Tenemos a ti, Pancho, en el caso de México, a
tenemos a Víctor Hugo, tenemos tal vez a un Luis Pasos, en España tienen a un Juan Ramón Rayo, pero a pesar de todo eso, las ideas no llegan al gobierno. Y te repito, es muchas de las veces tenemos esa impotencia como libertarios, y por eso te tenemos a ti, Pancho, para que en esta tarde nos puedas hablar qué son las oportunidades que tenemos como libertarios en los aspectos políticos, y qué nos recomiendas tú hacer, Pancho, en estos tiempos. Bueno, pues es una gran oportunidad de platicar con ustedes y volver a refrescar ideas que tenía guardadas de cuando estuve en la política. En los últimos años me he metido de lleno en la actividad privada como empresario, ¿no? Y así voy y vengo, pero bueno, conforme pasan los años y ve uno la evolución de las cosas, pues, pues es muy entendible que la libertad no le convenga a los políticos, pues, ¿no? Porque la libertad es para los ciudadanos, y todas las propuestas que busquen fortalecer la libertad y la responsabilidad para los ciudadanos y soluciones desde la sociedad civil, pues van a quitarle poder y dinero y control a la política y a los gobiernos, ¿no? Entonces, pues es como un contrasentido que ellos propusieran estas ideas, ¿verdad? Entonces, yo aquí a través de lo que preparé voy a irles diciendo, porque yo creo que es un asunto que si se va a participar hay que participar para incidir en la demanda, no en la oferta. Pues la oferta va a ser una oferta que se va a resistir mucho a las propuestas de libertad y responsabilidad del ciudadano, ¿verdad? Porque a fin de cuentas la política se ha convertido en un gran negocio y tiene una vocación de control. Por lo tanto, tenemos que pensar, se tiene que pensar en esta incursión que ustedes estaban iniciando, en incidir sobre todo a la demanda, a ese gran mercado insatisfecho, ansioso, necesitado por ideas que les permitan desarrollarse y desarrollar a sus familias y desarrollar los talentos y las oportunidades que tenemos como mexicanos, ¿no? ¿Yo qué buscaría y cuál sería el propósito? Pues primero, la construcción de una sociedad libre y virtuosa. No podemos dejar de lado la virtud, porque si queremos que no tener un gobierno que nos controle, pues dentro del orden natural que se va dando a través de la historia, pues la sociedad y los individuos hemos desarrollado muchas soluciones que van desde instituciones como la familia, la empresa, y también pues nuestro propio comportamiento, que en un entorno de virtud es un comportamiento que genera cultura, nos da unidad y nos da fortaleza para ser más libres, ¿no? Muchas veces los gobiernos quieren destruir nuestra tradición, nuestras raíces, nuestros valores, precisamente, pues como lo hacía el mismo comunismo, pero ahora también los gobiernos socialdemócratas también hacen lo mismo, buscan castrarnos de esas raíces, de esa identidad, de esa fortaleza que tenemos histórica como ciudadanos, ¿no? Entonces se busca construir una sociedad libre y virtuosa, es lo que yo les estoy proponiendo, salir de los grises y tener una propuesta radical, sí, radical, blanco o negro, clara, consistente, nada de grises, pues, porque entonces no vamos a diferenciarnos de las ofertas políticas actuales, que cabe el lugar de decir que todas son iguales, ¿eh? O sea, a fin de cuentas son variantes, pero todas son más gobierno y más control y más dinero para los políticos. La democracia, y como punto de partida en la cual incidiríamos, pues voy a decir 4 o 5 cosas que la caracterizan actualmente, ¿no? Es participar en un oligopolio de partidos, una partidocracia. No es cierto que la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de las élites de los partidos políticos. El ciudadano vota, pero no elige. Escoge entre los candidatos,
cada 3 años y cada 6 años, que ya previamente fueron escogidos por las élites políticas para servir sus intereses. Se tiene una visión de corto plazo, de 3 años y de 6 años. Es un problema de la democracia. Hay ventajas y desventajas. Es una desventaja muy grande, ¿verdad? Entonces es muy difícil observar continuidad. La política, por lo mismo, la democracia, al ir a pasar el tamiz de los votantes cada 3 años o cada 6 años, busca pues controlar el voto a través de generar clientelas dependientes, ¿no? Entonces el dinero se usa para ganar, el presupuesto se usa para ganar votos. Clientelas dependientes, pero también busca generar víctimas que requieran de un salvador político, ¿no? Víctimas resentidas que busquen culpar a otros de su tragedia, y El Salvador viene a salvarlos. Por supuesto, las víctimas siempre son las mayorías, ¿verdad? Y todo esto va generando una dependencia electoral. La política también, pues es una democracia representativa, en congresos y también pues en el ejecutivo, que es un cheque en blanco sin ningún control del ciudadano. Es una renuncia a tu libertad, porque ellos pueden votar leyes aún que tengan un efecto en tus derechos individuales, naturales, que sabemos que esos no están sujetos a ninguna ley. Esos se tienen por ser seres humanos, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la aberración del sistema de representación. La democracia busca también gobernar, y los sistemas políticos en general buscan gobernar al ciudadano y no crear las condiciones para que el ciudadano se autogobierne, que sería lo deseable, ¿verdad? Y en esta propuesta sería lo que hay que buscar. Y por otro lado, el legado que hemos tenido a través de muchas décadas aquí en México es de estancamiento crónico y de endeudamiento y crisis recurrentes de deuda, ¿verdad? Y ahorita estamos acercándonos a ese ciclo, un crecimiento histórico del 1% per cápita anual, ¿verdad? Es ridículo. Y el 50% de la población en pobreza. Ese es el legado de décadas de un sistema democrático o de simulaciones de democracia, ¿verdad? ¿Qué principios yo les propondría para esta participación y para conservar la fortaleza de la propuesta de la libertad, que es como una bala de plata que verdaderamente puede solucionar muchas necesidades de los mexicanos y detonar ese crecimiento que tanto podemos tener? Cada ciudadano debe de ser libre y responsable para hacer su vida con la sola, como a él le parezca, con la sola limitante de respetar el mismo derecho en los otros. Tanta libertad y responsabilidad como sea posible para el ciudadano, y tan solo el gobierno que sea indispensable. Aquí estamos hablando de un gobierno limitado, pocas funciones muy bien hechas, ¿verdad? El resto le toca a la sociedad civil, a los ciudadanos. La función del gobierno es garantizar derechos naturales, no derechos sociales, ni resolver el empleo y el ingreso de las personas. Los políticos, si algo no entienden, es la economía. Y tampoco funciona lo social desde el gobierno. Millones y millones que se meten y no sirven. Es dinero tirado a la basura, porque para que la solidaridad funcione, tiene que ser con tu dinero o tu tiempo y por amor. Cuando el gobierno lo hace es con recursos que le robó a un ciudadano que lo está ganando, ¿no? Para hacer sus fines, para llevar a cabo sus fines políticos. Otro principio sería, y todos son parecidos, el ciudadano debe ser libre y responsable de su economía y de la solidaridad. Dicho estos principios, yo planteo la estrategia que ya les mencioné, que hay que buscar incidir primero en la demanda, y la demanda es la que debe de provocar que haya una oferta política. Por eso el comunismo terminó
abandonando pues el sistema de partido único y totalitario, y ahora juega a la democracia, ¿verdad? El comunismo socialista pues juega a través de las reglas, porque ya no le funcionaba lo otro. Entonces, lo mismo tiene que pasar con la propuesta de la libertad, ¿verdad? Que la demanda, que estamos en una guerra cultural por las ideas, hay que llevarlas a nuestras audiencias y hacerles entender con ejemplos y con propuestas y con luchas de que les conviene estas propuestas porque les van a permitir progresar. ¿Cuáles serían pues el mercado o cuál sería la audiencia a la que podríamos ir con esta propuesta de libertad y responsabilidad individual? Pues es increíble el mercado, porque para empezar está tremendamente insatisfecho este mercado, ¿no? Y pues en un país que no crece y en un país enojado con la clase política, por la historia, y con el presente y con el pasado, ¿no? Entonces, pues tenemos un mercado, pues, ganador, ¿no? El primero que menciono es el de los ciudadanos desencantados con políticos y gobernantes, ¿no? Y que votan por el menos malo, ¿no? Son los que quieran, puede ser el 50% del electorado. Otro son los trabajadores de la economía informal, pues el 50% está en la economía informal. ¿Y por qué está en la economía informal? Porque estar en la formalidad es muy caro y es imposible sobrevivir pues para ellos, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer planteamientos a cada uno y propuestas ganadoras que ellos las vean en cada uno de estos segmentos. Ya van dos. Otro grupo muy numeroso, o sea, el pasado es el 50% de la población trabajadora en economía informal. Sí. Está totalmente desatendido y atacado por todas las ofertas políticas. Nomás se registran a la formalidad y el 60% de sus ingresos se los va a quitar el gobierno. Unos para impuestos y otros para controlarle en contribuciones de seguridad social. Luego vienen el tercer grupo, que es la micro y pequeña empresa. Estamos hablando del 90% de las empresas en México, ¿no? Son micro y pequeñas. O sea, vean de qué tamaño la economía productiva del país, la que da la mayor cantidad de empleos, está desatendida, se le cobran impuestos bien cañones y están sujetas a una serie de regulaciones que les impiden crecer, ¿no? Luego también los empleos de la economía formal. Ahí está el otro 50% de los empleados, de los trabajadores de México. No se les debería de cobrar impuesto a los trabajadores. ¿Cómo se te cobra impuestos por el trabajo? O sea, por hacer el bien, por no dar guerra, por bastarte a ti mismo, se te cobra. Entonces, ahí están el tipo de propuestas que se deben de hacer desde un punto de vista libertario, ¿verdad? Totalmente disruptivas y en contra de la élite que gobierna los sistemas políticos actuales. La oferta política. ¿Qué debería de contener la oferta política? Para estas personas que ya mencionamos, que son la mayoría de los mexicanos y que no son tontos, que si se les propone que el dinero esté en las manos de ellos y no en las manos de los políticos, van a querer que bajen los impuestos y van a querer un gobierno más pequeño y menos costoso. No menos eficiente, pero eficiente en las pocas cosas que verdaderamente tiene que hacer un gobierno, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y el gobierno es todólogo porque quiere controlar a todos los mexicanos. La oferta política debería de hacer y de provocar que la libertad salga del cajón en que se encuentra hoy, de los grupos de reflexión, que son muy valiosos, pero tiene que llevarla, esta oferta política tiene que ir a irrumpir el escenario político. O sea, hay que remangarse las mangas y tirarse al agua. Y ahí en ese sentido los felicito que estén pensando en ello, ¿verdad? Que el ciudadano y no los políticos tengan el poder de las decisiones. O sea,
¿Para qué nos invitan a consejos, a participar? Hay la democracia participativa. Si la mejor manera de ser parte de algo es tomando tus propias decisiones, gastando tu propio dinero y no que se lo lleve el gobierno para después resolver otras cosas o regresarte, porque todo lo que te dan son las migajas de lo que te quitan. Todo esto lo entiende muy bien la gente, pero hay que comunicarlo y hay que presentarse en la arena política y actuar y ser contrapeso valiente, disruptivo, alternativo, totalmente contrario y diferente a lo que hay ahorita. Todas las ofertas políticas ahorita son del consenso socialdemócrata, vienen dictadas del exterior y vienen presentadas aquí como aparentes alternativas políticas. Lo mismo en Morena, que los del PAN, que el PRI, que el PRD, ahorita están juntos todos los partidos de oposición y lo mismo pasa en el mundo, ¿verdad? Pero al fin de cuentas todos son iguales. Hay que hacer una propuesta verdaderamente diferente, una contrarrevolución con una propuesta única, diferente, de gran valor, como ya esbocé algunas ideas de cómo podemos ser de gran valor, ¿verdad? Popular, que llegue a las mayorías, que sorprenda, atrevida, valiente y congruente. Es muy importante la congruencia. Y aquí, pues, va a ser muy importante el que traten de tener una propuesta libertaria, porque hay muchos tipos de libertarios. Y hay libertarios que creen en la tradición natural, en la familia, y hay libertarios que creen en lo mismo que creen pues los demás partidos, pues, y entonces ahí es donde va a empezar a haber incongruencias. La propuesta tiene que ser completa y totalmente diferente a lo que hay, ¿no? Tanto en lo económico, no solamente en lo económico, sino también en lo social, porque la enchilada actual de la socialdemocracia viene completa. Entonces hay que completarle una enchilada alternativa totalmente diferente. Y si aquella es roja, esta tiene que ser verde, ¿no? Propuestas que pudiéramos esbozar alineadas a que el poder y la libertad lo tenga el ciudadano y no los políticos. Voy a enumerar unas 5 o 6. La economía de mercado libre. Eso es lo que se tiene que... Una economía de libre mercado. Y libre mercado es libre mercado, no con las 140,000 o 150,000 regulaciones que hay hoy en día. Donde el pez chico le pueda ganar al pez grande, porque las regulaciones lo que hacen es generar oligopolios y ventajas para los grandotes. En una economía de mercado, verdaderamente el pez chico puede ganarle al grande y no estaríamos con el monopolio de los 5 grandes grupos financieros que controlan el financiamiento en México, que no prestan a las pequeñas empresas ni a las empresas mexicanas más que cuando se convierten en empresas exportadoras, que son una pequeña parte. Y donde deberíamos de estar promoviendo una legislación para que estuviera llena de fintech, de nuevas alternativas para toda la gente que hoy no tiene financiamiento. Cero deudas e inflación y déficit público para el gobierno. Cero inflación. O sea, nada de que el 2-3%. La inflación es un impuesto para la gente. El déficit es un endeudamiento. Y tenemos el 12, nos dicen, ay, tenemos un déficit primario y no sé cuántas cosas. Tenemos un déficit desde hace años del 12% del presupuesto. Imagínense cada quien gastando 12% de lo que gana cada mes. Verás cómo terminan las tarjetas de crédito y termina uno tronado. Eso es lo que está pasando con el país. Desregular, quitar la camisa de fuerza que significan para quien trabaja y produce y quien vive en este país. Esas 150,000 regulaciones. Combatir los monopolios privados, sí, y públicos. Ambos. No deben de existir monopolios. Y ya sabemos que hay varios monopolios privados y públicos que están solapados, los privados por regulaciones y los públicos. Es increíble que en la reforma energética si hubiéramos seguido
manteniendo a Pemex en lugar de verlo desaparecido. También que podría estar México cobrando el 70% de las regalías por cada barril que salga, ¿no? En lugar de andarse metiendo en ese mar de corrupción y administrando lo que pues no pueda administrarse en un mercado donde no hay competencia, porque donde no hay competencia hay incompetencia, y eso es lo que hace el gobierno. El gobierno todo lo que hace lo hace mal, caro y corrupto. Libertad de elegir en salud, en educación y en seguridad social. El ciudadano no es libre para decidir sobre estas partes tan importantes de su vida, ¿no? Y si decimos, bueno, vamos a usar el dinero público ahorita, bueno, pero no debería de existir la obligación de asistir a la educación o a la escuela pública o a la universidad pública, y si tú quisieras, deberías de tener el derecho de llevarte la parte que te toca en proporción para irte a donde tú quieras estudiar. Y si tú le quieres poner más o menos y irte al extranjero o a acabalarte con una beca, pero ser libre. Y lo mismo en la salud, pues no estar obligados a ir a los servicios monopólicos, porque además los monopolios estandarizan y masifican el servicio. Por supuesto, y más que nada, Pancho, que la gente no se da cuenta de esos impuestos ocultos que hay a cada trabajador, ¿no? Que la gente se va con la finta de ese 20% que es la supuesta cuota obrero patronal, ¿no? Que pone supuestamente el patrón, pero la gente no se da cuenta que lo que realmente la termina pagando es el mismo. Así es, o sea, todo lo que se paga por el trabajo, por el trabajador, lo pague la empresa por él, o lo pague mediante un descuento para el seguro social. A fin de cuentas, es dinero del factor trabajo, pues entonces es dinero del trabajador. Y como bien dices, luego te venden que el gobierno te está regalando la salud, la estás pagando tú y muy cara y sin posibilidad de elegir lo que más te convenga. El gobierno low cost, pues, acabaría con la corrupción, porque pues el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, un gobierno que reciba menos ingresos, que haga menos cosas, pero que lo que sí debe de hacer, seguridad, justicia, Estado de Derecho y algunas otras cosas, pero las mínimas indispensables, pues es un gobierno, ese dinero lo tendría el ciudadano, ¿verdad? Y nadie mejor para gastar el dinero que tú, ¿verdad? Y se acabaría la corrupción, porque muerto el perro se acaba la rabia. Si ya no tienen tanto dinero, Estados Unidos se hizo el gran país hasta 1913, no cobró impuestos sobre la renta, y ahí ya era un gran país, ahí fue el gran despegue. Entonces, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Los países de Europa Oriental se levantaron pues porque tenían, después de la destrucción, y los países asiáticos, gobiernos muy pequeños, lo mismo Alemania después de la guerra, y pues con bajos impuestos. A mí me tocó Irlanda estar en 1981, estuve viviendo 5 meses, era un desastre, y hoy es el ingreso per cápita de el 1 o el 2 más alto de Europa, en 40 años. Y a mí me tocó vivirlo, era un desastre. Todos los servicios eran monopólicos del gobierno, era el país más pobre de Europa. Se debe tener una propuesta alternativa social a la propuesta del gobierno de las élites, que es la destrucción del orden natural. Es lo que les mencionaba ahorita. No voy a entrar en este punto, pero se tiene que resolver, y ahí hay una amenaza muy fuerte a la división del mundo libertario, ¿no? Por último, ¿contra quién se compite? No es contra los partidos locales. Si tú te vas a España, pues vas a ver que Podemos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que era el PAN de antes en México,
todos, y lo mismo te vas a Alemania, el partido, el CDU, que era el partido democristiano, que era de los partidos de la libertad, y se unieron con los socialistas, es lo mismo, pues. Entonces, todas estas propuestas en los países, y aquí pues puedes decir también que Movimiento Ciudadano es diferente, no, tiene la propia propuesta de las élites que mandan en el mundo, ¿verdad? Ese proyecto de las élites económicas y políticas globales son ofertas políticas controladas para todos los partidos, en donde lo que se está haciendo es comunismo para el pueblo y capitalismo para las élites. Yo no hablo ya de capitalismo, porque el capitalismo prácticamente que está quedando, pues es un capitalismo de las corporaciones oligopólicas. Todo lo que hacen sus gobiernos, ya a este punto ya lo dije hace rato, junto con estas propuestas, están en sintonía las organizaciones internacionales de la ONU, el Banco Mundial, etcétera, sistemas financieros, los medios de comunicación, las multinacionales y los sistemas educativos junto con todos los partidos. Eso, a fin de cuentas, es un commodity. Y esta propuesta libertaria tiene que irrumpir y tiene que tener la contra a toda su oferta política de los competidores, ¿verdad? Afortunadamente es una sola oferta, aunque se vistan de diferentes caras, pero son lo mismo, y lo mismo te puedo decir en Estados Unidos. El Partido Republicano y el Demócrata son lo mismo y los manejan las mismas corporaciones, dirigen a los dos, pues. Estamos en una guerra cultural para destruir el orden natural que se ha creado a través de los años, las tradiciones, y crear un desorden antinatural para generar ciudadanos dóciles. Lo mismo quería el comunismo, destruyendo todo esto, toda la cuestión social, quería tener más control de los ciudadanos. Bueno, ahora el disque mundo libre, que es el mundo socialista de Occidente, otrora mundo libre, tiene esta misma intención y la está implementando. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si le rascamos, vamos viendo cómo lo que se trata es tener ciudadanos dóciles, que no tengan raíces, que no tengan valores, que no tengan redes sociales. Por eso es el ataque a la familia. Para las élites genocidas, el humano es una especie más de animales y es un ser violento que desequilibra el orden natural, genera extinción a su paso. Por lo tanto, requiere ser controlado por la autoridad. Por eso, la ideología del ecologismo es muy diferente a cuidar la naturaleza. Es una ideología, y lo pongo como ejemplo nomás, de muchas otras ideologías e instrumentos que tienen para socavar nuestra cultura y nuestra identidad. En el proyecto de estas élites, te puedo decir, por ejemplo, que en una entrevista veo a un Carlos Slim proponiendo como ejemplo China por la capacidad de conducir a la población. Imagínate China, y vale la pena que si no se han metido, que tengan algunas pláticas aquí, pero seguramente ya lo han hecho, de todo lo que se está dando del control digital, ¿verdad? Y del control digital del dinero, ¿cómo se llaman? El ranking de score social, y el score antes era económico, pero ahora es social, y eres libre, pero mientras te portes bien y como ellos quieran, ¿verdad? Y todo el censorship government está cañón en China, y aquí también ya están a paso de irlo metiendo. Vienen todo la Fed con su dinero digital, con su dólar digital, y agárrense. Vamos, si lo van logrando como ha venido sucediendo, lo que pasó ahora con Twitter de Elon Musk,
pues lo tengo en observación a Elon Musk, no sé quién lo apoya, pero está actuando como contra, pues, y eso es bueno, contrapeso, pero prácticamente todas las Big Tech, todas las redes sociales están controladas, son oligopolios, ningún sistema de antimonopolios en el mundo los combate, y entre ellos hacen sinergia. Pues es una bendición que haya pasado eso, pero se antoja diferente. Y si tú vas a CNN, Bloomberg y a todas las cadenas de televisión, al Economist, al Wall Street, al Washington Post, todos están controlados. ¿Y quién los controla? Pues resulta que hay en todo el Standard Poor's y todos esos medios de comunicación, pues te vas a encontrar a BlackRock, a State Street, a Vanguard, y bueno, pues ahí está, pues, o sea, entonces, ¿dónde está el capitalismo de libre mercado, no? Entonces hay que diferenciarse, ahí hay que usar las palabras correctas también. Les decía que si quieren ver qué es lo que están planeando para el control mundial al estilo chino, no hay más que ver lo que dice Schwab y lo que dice Yuval Harari. Te sorprendes con estos genocidas transhumanistas y el desprecio que tienen por el ser humano, ¿no? Mucho menos por su libertad. Ellos creen que Amazon y Google y todos estos instrumentos, por el conocimiento que tienen a través de la inteligencia artificial y los chips que después van a ser implantes en el organismo y que ya existen tecnologías, van a saber mucho mejor que tú lo que a ti te conviene. Por eso debes de pasar el poder a ellos, ¿no? Para que ellos te dirijan por tu propio bien. En fin, eso lo dicen abiertamente en sus libros, en sus conferencias. Y pues hasta aquí le llego. Para entrar a responder las preguntas, Pablo, Antonio y Víctor. Muchas gracias, Pancho. Gran exposición. Yo creo que es muy importante resaltar, antes de iniciar con las preguntas y que tiene el público y algunas preguntas que tenemos nosotros, pues es resaltar un poco de esta gran exposición, ¿no? Si bien estamos en un momento clave en México, yo creo que si bien la participación ciudadana últimamente ha estado más activa, derivado de este gobierno que tenemos, ¿no? Yo creo que por esa parte que maneja precisamente el lenguaje, ¿no? Las palabras, ¿no? De decir que son democráticos y de democracia pues no tiene nada, ¿no? Son los primeros personas antidemocráticas porque vemos que exactamente algo que tú mencionabas, que te dicen que existe la democracia para elegir, pero eligen los que ellos ponen, ¿no? Yo creo que es muy importante también esta parte resaltar de que los ciudadanos es momento de que empecemos ya a tomar esa libertad y esas decisiones, ¿no? Si bien creo que es claro que los libertarios apoyamos muchas cosas, pero siempre van a estar enfocados a la libertad. Y yo creo que una parte clave de ser libre es la parte que lleva consigo mismo, ¿no? Que es la responsabilidad, porque muchas veces se nos hace fácil responsabilizar a alguien más y no aceptar las consecuencias de los actos que uno tiene, ¿no? Y yo creo que es muy importante resaltar esto ahora que hablamos de algunas propuestas que tú nos hiciste favor de mencionar. Es esto, ¿no? Que los programas políticos actualmente nada más son a corto plazo, nada más son clientelares, ahí te endulzan un poco el oído y te dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero son proyectos a corto plazo que verdaderamente, si por algo como la decadencia que tiene México, tiene años, ¿no? Pero es precisamente por eso, porque los gobiernos o los partidos no traen un proyecto a largo plazo y nada más acaba su periodo de gobierno y el otro viene a proponer, ¿no? Entonces yo creo que es momento de que también los ciudadanos exijamos, o nosotros como una propuesta libertaria, generar esas alternativas a largo plazo, ¿no? Y bueno, ¿quieres agregar algo, Pablo, antes de iniciar con las preguntas? Muy interesante todas las propuestas que trae nuestro querido amigo Francisco. Pues entre lo que más me queda es que todos los partidos políticos vienen siendo lo mismo, ¿no?
nos quejamos mucho del estancamiento, del retroceso que trae Morena, pero si nos vamos a lo que traía el PAN o lo que traía el PRI, era la diferencia de un 1% de crecimiento del PIB, ¿no? Realmente vienen siendo lo mismo. Eso es prácticamente lo que más toca y lo que debemos de diferenciarnos sobre todos esos partidos. Si tú analizas el presupuesto de cada uno de ellos, pues es, oye, que Morena metió el Tren Maya y el aeropuerto y todo eso. El 96% de todos los presupuestos son idénticos. Incluso en el nivel de crecimiento de la deuda anualmente. Realmente es la misma cosa, pues con diferentes tonos, ¿no? Y la oferta política es de más gobierno, más control social, más paternalismo, más impuestos, ¿no? Todos llegan al poder a ver regalando dinero, ¿no? Con dinero nuestro. Es como compran su permanencia en el poder los partidos. Entonces, pues la gran oportunidad y la gran ventaja es poner algo totalmente diferente, ¿no? El tema de los impuestos es fundamental, ¿no? Y eso va de la mano de un gobierno más chico. Y la gente va a valorar más, tener más su propio, conservar más de su dinero en sus manos que, que las promesas de lo que le va a dar el gobierno, que la verdad es una opción mucho más ganadora la que se puede hacer desde el punto de vista de la propuesta libertaria. ¿Por qué no lo proponen ningún partido político? Porque todos son parte de un mismo sistema y no se van a salir de ahí. Y lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en Estados Unidos que en México, ¿verdad? Es un commodity, es el consenso socialdemócrata. Y esa es una enfermedad progresiva. Cada vez más deudas, más impuestos, más burocracia, más participación del gobierno. El gobierno, creemos que cambiaron las cosas de la era comunista, del mundo bipolar, porque ya no es propietario de tantas empresas. Pues si no necesita ser propietario, es el principal accionista y tiene un administrador privado, pero es el principal accionista desde el punto de vista fiscal, sin invertir ni un quinto. Yo creo que es importante resaltar esto, ¿no? Principalmente que la propuesta libertaria es esto que no se plantea, ¿no? Menos gobierno, porque realmente nosotros lo que proponemos es un gobierno limitado porque sabemos que mucho que se menciona actualmente en este gobierno es la corrupción, ¿no? Y la corrupción es consustancial a gobiernos grandes, ¿no? Precisamente por esta amplia burocracia que existe, pues se permite o se facilita el moche, se facilita para facilitar trámites, pues ahí va un dinero y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta libertaria es la reducción del gobierno, si bien progresivamente, pero a lo que se espera o a lo que se anhela es a lo que se creó, ¿no? Seguridad y justicia. En este pequeño receso, los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Partido Libertario MX en cada una de ellas, YouTube para que puedan ver los videos y puedan seguir estas conversaciones y estas ideas que tenemos en favor de la libertad. La página también para que puedan suscribirse y puedan estar en contacto con nosotros, que hagan ideas, que hagan comentarios, que lo compartan con sus familiares para poder platicar y llegar a más gente. Aquí alguien comenta, estoy viendo que la gente tiene, Alberto Benítez, tiene la gente pésimo concepto de los partidos políticos. ¿Cómo construirían ustedes una nueva imagen? Pues mira, si ustedes van a representar a los ciudadanos y los demás partidos representan a los políticos, entonces, si verdaderamente se llega hasta las últimas consecuencias, va a ser muy claramente la diferenciación, pues, ¿no? En la competencia, porque serían los únicos que propondrían cosas
que claramente le van a dar más poder, dinero y capacidad de decisión y de hacer su vida al ciudadano. Y yo saqué varios ejemplos, pero hay incontables ejemplos que se pueden, o propuestas que se pueden construir alrededor de ello, ¿no? Es irse sector por sector. Claro. También tenemos una pregunta de Carlos Matienzo y pregunta, ¿es ético llegar al poder por medios democráticos? Pues mira, es lo que hay. Entonces, yo creo que sí, que sí es ético, porque ¿cuál sería la alternativa, no? Lo que no es ético es el ejercicio del poder, ¿no? Y bueno, yo creo que la propuesta libertaria va más allá de si es democracia o es cualquier otra variante de sistema, incluso para otro tipo de sistemas, incluso para una monarquía, todo es aplicable para el sistema político que sea. Entonces, la democracia va a ser tan mala o tan buena como tan limitada se encuentre, ¿verdad? O sea, zapatero a tus zapatos, y el que mucho abarca, poco aprieta. Y si el gobierno, que además tiene el monopolio del uso de la fuerza, pues se le da más dinero y se le amplían sus funciones, pues al final va a obrar en contra del ciudadano, que es lo que pasa ahorita, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí hay que buscar que esta propuesta esté en la arena política. No la hay ahorita. Yo cuando duré 6 años en el Senado, los primeros 3 años traté de hacer cosas con mis compañeros senadores, luego con mis compañeros del partido, de mi partido en ese momento, y es imposible, ¿no? O sea, no hay manera desde adentro de hacer cambios, y entonces los siguientes 3 años estuve actuando, proponiendo y comportándome como si fuera un infiltrado ciudadano en la política, ¿no? Y de a tiro por viaje. Y hice muchas propuestas, yo sé que fueron testimoniales, pero de repente, nomás con estas propuestas de fortalecer al ciudadano, en un año me fui de 45,000 seguidores en Facebook en aquellos tiempos, ¿no? Me fui a 500,000, 400 y pico mil, casi 500,000 seguidores y 2 videos por semana, alcanzaban récords increíbles para mí de compartidos y de vistas, pues, ¿no? Entonces, yo probé y son propuestas ganadoras, que si bien es muy difícil un senador o un diputado que logre algo solo, pero yo creo que ustedes que están jóvenes y que además están planteando una incursión política general en el sistema político mexicano, y que son muchos y que cada vez pueden ser más, van a notarse, ¿no? Y además tienen más tiempo. Pero me consta que funciona. El dinero en las manos de la gente y no en las manos de los políticos. Que no te quiten impuestos, que no te quiten tu dinero. Claro que sí, muchas gracias. También nos pregunta Oscar Tico, ¿qué opinión tiene ahora del diputado Javier Milei, que como ya más o menos yo creo has de conocer, pues es un referente libertario en Argentina y que por lo menos es el primer libertario abiertamente ya entrando a al juego político? Pues mira, lo importante es que está allí, ¿verdad? Y que tiene las ideas correctas. El peligro que hay es el querer hacer cosas y el entrar en negociaciones. Y ahí es un buen tema para ustedes. En el caso de España, en el partido Vox, que en lo económico puede ser más parecido,
se ha cuidado mucho de no hacer negociaciones y eso ha permitido que fortalezca y haga crecer a su audiencia y a sus seguidores. En el momento en que en política, por lograr algo, empiezas a negociar, te empiezas a desfigurar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que resistir mucho esa tentación, aún y que eso te prive de triunfos en el corto plazo o en el mediano plazo, ¿no? Es muy importante verlo como algo de largo plazo. Y en el caso de Milei, pues habrá que ver, como él es solo, hay que ver que no lo vayan a comprar, que no lo vayan a convencer y que por tener un triunfo o por mantener una reelección o por no pelearse con un sector, porque hay que tener estrategia, es saber muy bien a quién vas a servir y a quién no vas a servir, ¿verdad? Y ser consistente en el tiempo. Entonces yo les recomendaría que no vayan por los triunfos pequeños, piquen piedra y vean como una guerra cultural para meter las ideas y en un futuro esto va a rendir frutos. En la política es muy fácil perderse. ¿Qué pienso de Milei? Pues hay que esperar qué hace en el tiempo, ¿no? Pero que no se vaya a liar con Macri y con otras, y es entrar a los grises. Hay que mantenerse en blanco o negro, ¿no? En la propuesta original. Sí, Claro y que en ese sí. mismo contexto, querido Pancho, tú que estuviste y que tienes esa experiencia, ¿cuáles son las trabas que pone la burocracia, todo eso a las ideas libertarias? Y también cuáles son los más grandes peligros de corromperse en un libertario ya estando en política. A todos los diputados para aprobarles el presupuesto. A los senadores no era general, pero era a ciertas personas. Pero en el caso de los diputados que para aprobar el presupuesto le daban 30 millones de pesos por diputado en obra pública. Ellos podían ir con esos 30 millones a un estado o a un municipio con una amistad y bajar ese dinero y que contrataran a un constructor de su confianza, que le iba a dar el 30% de moche, ¿verdad? O sea, 9 millones de pesos. Entonces, pues hay que tener gente muy firme y hay que tener un partido bien cerradas las filas y bien duro con sus integrantes, ¿no? El partido, pues, tiene que ser un partido organizado de una manera abierta para que no sea fácilmente controlable, ¿no? O tener un sistema que evite la cooptación. Claro que sí, muchas gracias. También, bueno, hay varias preguntas. Luis Alba nos pregunta, ¿cómo empezar a involucrarse por alguien que es ajeno a la política? Pues mira, el partido lo que va a hacer es darse fuerza unos a otros y conforme vaya creando una base en todo el país, pues va a poder pasar por el candado que hay, ¿verdad? Porque un oligopolio no se mantiene solo, o sea, es un club muy selecto, entonces pasar por toda la tramitología para que pueda uno a tener el registro, pues van a pasar algún tiempo, pues, y hay que crear una base. Este, el mismo partido va sumándose a él, es una escuela de participación y ahí mismo van saliendo los líderes y los futuros candidatos, ¿verdad? Van siendo expuestos, ¿no? Entonces el mismo partido va siendo una escuela de participación, ¿verdad? Solo es muy difícil, pero ya que estás entre amigos y que compartes una visión y que tienes un sueño por transformar a México y te das cuenta que México, con muy pocas cosas, pero muy difícil de implementar, podría ser un gran país, ¿verdad? En donde no hubiera pobreza, ¿no? Claro que sí, Pancho. Ahora en el contexto que tenemos ahora, que hoy precisamente envió la propuesta de
reforma a la ley electoral del presidente. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu opinión sobre la eliminación de diputados plurinominales? ¿Y cuál es tu opinión acerca de que los partidos se financien por sus mismos militantes? Yo hice una propuesta para que los partidos no tuvieran financiamiento público, ¿no? Y que en todo caso hubiera una legislación para que se financiaran con pequeñas cantidades de mucha gente, pues, ¿no? Y que estuviera por arriba de la mesa. Pero el dinero a los partidos les ha hecho mucho daño, porque con eso compran los caciques a las lealtades, ¿verdad? Pero además es dinero público para fines personales y particulares, que es el poder de los políticos, ¿no? Entonces yo lo veo bien, yo en su momento hice eso. Todo tiene sus pros y contras, pero de entrada es bueno quitarle el dinero a un partido, y la credibilidad no se compra pues con dinero, esa con acciones. La gente entiende por verbos y no por adjetivos, ¿no? Entonces es haciendo como se va creando un prestigio y siendo diferente, una estrategia verdaderamente disruptiva, con alternativas desde la sociedad civil. Si sacamos cuentas, cualquiera de nosotros tenemos milenios y milenios de historia de nuestros ancestros y nuestros antepasados, ¿verdad? Con uno de ellos que hubiera fallado, ni tú, ni yo, Pablo, Antonio o Rubén existiríamos, o Pancho, ¿no? Con uno que hubiera fallado en la transmisión de la vida. Entonces, imagínense cruzando el estrecho de Bering allá por Alaska, y allí pasaron 100 años antes de seguir más abajo hasta que llegaron a tierras más calientes. Como ejemplo lo pongo, pues entonces, pues estamos hechos de una madera muy fuerte, pues, pero el gobierno hace pensar a todo mundo de que es inválido, ¿no? Entonces, hay un tema que yo quisiera plantear que el gobierno debería de tomar. La única política pública que debe tener un gobierno es colaborar en la competitividad. Y si nos comparamos entre países con el índice, por ejemplo, de la Fundación Heritage o cualquier otro, ¿cuál es y competitividad termina siendo el país que tenga más libertad? Pues no, el más libre es el país que más progresa. Y hay 4 o 5 cosas que son fundamentales. Tienen muchos indicadores, pero si agarras 4 o 5 y te comparas con otros países y te aseguras de que en tu país esas 4 o 5, el sistema fiscal, por ejemplo, cuando comparas a México, o que yo comparaba en aquellos años a México con otros países, estábamos en el lugar 114 de 144 países de sistema fiscal más caro y más difícil, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya estás impidiendo que lleguen inversiones. Como dice Arturo Dam, la competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones. Y las inversiones chicas, medianas, grandes, nacionales o extranjeras, internacionales o locales, son las que generan el empleo, y entre más inversiones, más empleo, y entre más empleos, más competencia, y se generan mejores salarios, y entre más competitividad, más inversiones en maquinaria, entonces se multiplica la productividad del trabajo, y es donde ves que todo el mundo progresa, pues, y entonces México debería de ser el paraíso de las inversiones si quisiéramos crecer, ¿no? Claro que sí, ahorita desgraciadamente los estados, en vez de que sea como en Suiza, que se pelean por los inversores o por medio de una bajada de impuestos, aquí los estados se pelean por el gasto público, ¿no? A ver quién se gana más al presidente para tener un mayor gasto público. Sí, terrible. Ahorita el mundo está loco, ¿eh? No creamos que nomás en México. Vienen la crisis del 2008, por ejemplo, ¿no? Y para reactivar la economía, los políticos lo que hacen es aumentar el presupuesto, el gasto público, el endeudamiento, ¿no? Y eso es lo que hizo Calderón en el 2009, ¿no?
Y a pesar de que el barril estaba en $100, fue un pretexto para él tener más poder de gastar dinero, de endeudarse, ¿no? Y desde ahí empezó el endeudamiento más fuerte en México, que lo seguimos hasta la fecha, ¿no? Cedillo y Fox habían estado más tranquilos después de las crisis del 2000, del 94, después de la crisis financiera de endeudamiento. Pero bueno, si quieres verdaderamente activar la economía, como ahora no lo hicieron tampoco en el mundo, los países se soltaron gastando dinero para activar la economía, los gobiernos y a imprimir enorme deuda, y ahorita estamos sufriendo las consecuencias con inflación y aumentar el gasto público. Pues tan sencillo, si quieres activar la economía, baja los impuestos en una crisis, pues no, el que se tiene que sacrificar y bajar su presupuesto es el gobierno para bajar los impuestos. Y verás si no estás haciendo una solución verdadera. Eso es lo que en México Libertario debe de promover cuando se aparezcan esas crisis. Ahorita no hay nadie que proponga la contrapropuesta, pues, ¿no? La contra. No hay nadie. Todos obedecen a la misma religión, pues, al gobiernismo. Y entonces todos están de acuerdo en que ante una crisis hay que subir el gasto público y para ello hay que endeudarse, ¿no? Y nada tan errado como eso. Quien va a hacer economía es el ciudadano. Exactamente, y por eso hoy tenemos una terrible peligro de estanflación en estos momentos y una crisis que se acerca a la del 2008, ¿no? Así es. Y el mundo está 10 años, a ver, ¿cuándo fue? Más. En 2008, para hoy son 12, 13, 14 años, hace 14 años, y seguimos imprimiendo dinero, ¿no? Hay que ver que ahorita estamos en un momento geopolítico muy difícil, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó como el único poder, viendo que los países comunistas no intervenían realmente con una economía fuerte, estaban sobreviviendo. Y después de que ya se cayó el muro de Berlín, se quedó indiscutiblemente como el único poder en el mundo. Y bueno, ahorita se está peleando por ver qué viene hacia adelante, ¿verdad? Ya le están saliendo algunos contras, ¿no? Como Rusia ahorita, pero Rusia no tiene la capacidad de China, pero se están uniendo y ustedes saben bien de todo eso. Pero bueno, todos los sistemas que hay en el mundo son totalitarios. Increíble. Pensamos que por la democracia no son sistemas totalitarios, pues nomás hay que ver al país más poderoso del mundo si los ciudadanos en Estados Unidos son los que tienen el poder, no. O sea, Biden es un, ¿cómo se dice? Un títere, ¿no? Ahí quienes controlan a republicanos y demócratas, pues es el complejo militar, las big tech, los grandes financieros, y todos pues saben ahí en México Libertario pues que la Fed es privada, ¿no? Que el dólar es propiedad privada, ¿no? De los 10, 12 bancos más grandes desde 1913. Claro que sí, querido Pancho. Pues no sé qué nos quieras compartir para finalizar, tus redes sociales, tus proyectos que tengas en puerta en estos momentos. Mira, después de terminar el Senado y de haber pasado por que no me detuvo, ¿no? Una leucemia. Afortunadamente, el 4 de marzo pasado ya cumplí 5 años y estoy excelentemente bien. Pues me metí de lleno estaba muy enrarecida la política y hice un intento de continuar, pero luego vi que iba a ser muy difícil. Estaban ahorita pues las aguas muy turbulentas, y pues mi vocación
de empresario me nació otra vez y inicié unos negocios, entre ellos una fábrica manufacturera de manufactura avanzada. Trabajo con las partes calientes de las turbinas de generación de electricidad, para las grandes turbinas que generan de gas, que generan la electricidad en las plantas de ciclo combinado, las exporto y me ha tomado mucho tiempo, mucho sufrimiento. Ha estado más duro que ser empresario, es más duro que pasar por una leucemia, ¿no? Donde te dicen que tienes 40% de posibilidades de sobrevivir. Bueno, pues aquí a veces son más bajas las posibilidades, pero afortunadamente ahí vamos saliendo y muy contentos. Estamos por recibir ya maquinaria. El gran problema para el desarrollo no solamente industrial, sino económico en México y entrar en las grandes ligas y exportar y todo, es que las empresas mexicanas no tienen financiamiento, ¿eh? No hay un sistema financiero. El sistema bancario fue tomado a partir de la crisis del 94, ¿no? Ahí se hicieron con todos los bancos, los oligarcas financieros mundiales, y ese fue el costo que se pagó para que apoyaran a México con aquella crisis. ¿Te acuerdas? Una crisis que también son provocadas por ellos mismos, ¿no? Es una pena. Ahorita cuando veo hacia atrás, veo, por ejemplo, que con Porfirio Díaz no había endeudamiento, ¿no? Él entendió muy bien que si quería ser un país libre teniendo a Estados Unidos enseguida, tenía que tener unas finanzas sanas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante para mantener la autonomía de los países, la independencia, la autodeterminación, el no tener compromisos financieros, porque ahí te tuercen luego la manita, ¿verdad? Por eso es importante las finanzas sanas. Y pues ahorita estoy muy dedicado a este emprendimiento. Tengo ahorita 120 trabajadores, en diciembre tenía 102, y para junio, julio yo creo que vamos a tener 170 trabajadores, jóvenes de secundaria y prepa. Les damos una capacitación de 6 meses, y son unos tigres para manejar. Son puras máquinas de control numérico, ¿no? Son con computadoras de alta precisión, ¿no? Las tolerancias que se manejan en estas piezas, que son la parte caliente de la turbina, que tiene 1400 grados, en donde se hace la combustión más fuerte, fricciones muy altas y compresiones. Son tolerancias de una tercera parte o de la mitad de un cabello, ¿no? Para tener idea, ¿no? Y estos jóvenes, pues, son maravillosos. Y nuestra ventaja competitiva no está en las máquinas, que son carísimas y es una inversión, porque eso no nos diferencia de Estados Unidos o de otros países, sino que en México tenemos, como dicen ellos, un montón de gente joven con ganas de aprender, ¿no? Y también tenemos ingenieros, esa es una fortaleza muy grande. Entonces, México es competitivo por su gente y es una lástima ver que todas las inversiones, y ahorita que está el pleito con China de Estados Unidos y que va forzosamente a acercar las inversiones a México, pues vemos que todas las inversiones son extranjeras, pero que no hay emprendimientos nacionales en esas industrias, porque a pesar de que prácticamente desde los gerentes de las plantas y todos son mexicanos, el capital no está disponible para invertir, ¿verdad? No hay un sistema financiero local. La competitividad del sistema financiero en México es muy baja, ¿no? Y esos pocos bancos que controlan el sistema son oligopolios. La misma restricción de regulatoria hace imposible para bancos pequeños que puedan incursionar. Me tocó encabezar a mí la negociación de las fintech como coordinador de política económica del grupo parlamentario del PAN,
pues ahí me colé en varias cosas, ahí también en la ley de competencia, y hicimos lo que pudimos con las fintech, pero se buscaba que tuvieran un estatus regulatorio muy diferente a los grandes bancos. Los grandes bancos se oponían tremendamente a que no les pusieran las mismas restricciones, ¿no? Las empresas pequeñas necesitan otros trajes regulatorios diferentes, ¿verdad? Y las grandes regulaciones en los grandes sectores, pues lo único que hacen es concentración económica. Y vemos que viene la crisis de la pandemia esta, que es un error haber cerrado la economía, es parte de un proyecto de generar una crisis en el mundo. Es un proyecto que para mí geopolítico, y, y pues ahí vemos que en plena crisis, pues todo el mundo sufrió, todos los pequeños negocios, los comercios y muchos otros, pero sin embargo las grandes empresas multinacionales se hicieron multimillonarias y los ricos se hicieron más ricos, y así es una élite, pues, ¿no? Eh, el mundo está dominado por el gran capital, y ahorita está hablando por el World Economic Forum. Schwab es la cabeza, pero pues detrás de él están todos estos intereses que son los que dominan a los gobiernos en Europa y en Estados Unidos, que son los que dirigen Occidente, ¿no? Y entonces ando en esas andanzas empresariales de manufactura. Siempre me ha encantado el meterme en camisas de 11 varas, y estoy muy contento, pero sí la sufre uno, ¿no? Ser emprendedor no es fácil. Claro que sí, Pancho, y muchísimas felicidades por tu empresa. Qué bueno que te vaya de la mejor forma en estos tiempos que son bastante difíciles. Como bien lo dijiste, es una empresa, sobrevive solamente de 10 empresas una, y sí, es muy difícil en estos tiempos más que nunca. Pues no sé, Antonio, ¿qué más quieras agregar en estos? Dos preguntas que por ahí tengo interés en hacérselas, y me gustaría preguntarte si México está en este momento preparado para tener un partido libertario. Yo probé las propuestas de la libertad, que no son otras más que darle todo el power al ciudadano y no al político, que es lo que debería de ser la democracia. La democracia es el poder del pueblo, y en la práctica la democracia es el poder de los políticos, ¿no? Entonces, yo lo probé, es exitosísimo, exitosísimo. Hay un mercado insatisfecho, ese mercado no sabe que existen soluciones a sus necesidades, y desde luego que prácticamente la mayoría de las necesidades pueden ser resueltas desde la sociedad civil. Y, y, y realmente el gobierno lo que hace es estorbar el, el avance orgánico y natural de la sociedad, como ha sido en la historia, ¿verdad? Yo creo que nunca habíamos tenido gobiernos tan grandes como después del fin de la era bipolar, ¿no? Se soltaron, y realmente ahorita estamos viviendo el comunismo moderno, pues eh, es un socialismo eh, de mercado controlado, y con gobiernos todólogos muy grandes que cobran muchos impuestos. Entonces simplemente se ajustaron, están destruyendo nuestras tradiciones, nuestro espíritu nacional, nuestra identidad, nuestras familias, nuestro orgullo, y lo que quieren implantar y van hacia allá a través de los organismos internacionales, como les decía, y en sincronía con medios de comunicación, etcétera, es a establecer un gobierno mundial, eh,
que les permita pues tener como mercado todo el mundo, ¿no? La globalización económica fue un paso favorable para todo el mundo, pero era un paso necesario que ellos lo permitieron porque era entrar a todas partes, pues, ¿no? A través de sus multinacionales en muchos casos protegidas. Y pues ahorita lo que puede pasar y el escenario que se está dando es que haya dos polos, ¿no? China con sus aliados y Occidente, liderado por Estados Unidos con sus aliados, ¿no? Los aliados de Estados Unidos es el mundo anglosajón y el mundo europeo. Nosotros, desde nuestras independencias, son independencias que fueron controladas por Inglaterra y las masonerías de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, desde entonces nosotros somos satélites de ellos, pues no somos parte de su equipo, somos satélites. Es diferente, nos desahijaron de España porque Inglaterra ya le iba ganando la batalla a España. España estaba pasando por problemas, incluso hubo cambios de sus casas monásticas y entraron los Borbones y entró Napoleón y ya saben ustedes, ¿no? Entonces, desde entonces, México y Hispanoamérica, pues no da pie con bola, pues, ¿no? Pero el mundo anglosajón es muy canijo, ¿no? Si ustedes analizan la verdadera historia, y vale la pena que también como México libertario, pues al igual que muchos estamos tratando e interesados en volver a conocer y a repasar nuestra historia y saber de lo que somos capaces. Si ustedes ven antes, en 1700, antes o a finales de 1700, 1800, a inicios de 1800, pues los virreinatos, como el virreinato de la Nueva España, era mucho más poderoso, más desarrollado, más avanzado, más protector de los derechos humanos, con instituciones políticas y jurídicas mucho más consolidadas que lo que podrían tener las colonias de Inglaterra en América, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que hay que volver a revalorarnos, y creo que México tiene un gran potencial. Si yo comparo, porque también fui presidente del Consejo de Atracción de Inversiones Internacionales en Sonora, allá por 1909, 1910, 11, antes de ser senador, duré 2 años, y me di cuenta y conocí muchísimas empresas de sectores médico, aeroespacial, electrónico, automotriz, y prácticamente las plantas mexicanas, por regla, que esas corporaciones tienen en nuestro país, son mucho más competitivas, más productivas que las plantas en Estados Unidos, en Europa o incluso que en Asia, ¿eh? Es increíble el talento que tenemos y la capacidad de trabajo, la destreza. Entonces, muchas veces los sistemas políticos y lo que ellos generan como mala competitividad impiden nuestro desarrollo. Sin duda, si ustedes plantean un buen proyecto para México, pues no hay que esperar que va a ser fácil, que sea fácilmente aceptado, ¿no? Pero le van a poner el cascabel al gato a todo y a la contra a todo, y poco a poco van a ir agarrando medios. Pero si se implementara ese proyecto, como lo hemos platicado aquí hoy, no me cabe duda que México
sería un milagro económico en los próximos, o a partir de que se implementara en los próximos 20 años sería una potencia. Por supuesto, como bien lo dices, Muchas tenemos gracias. la gente, tenemos las ganas, tenemos la inteligencia y a la población, pero lo que hace falta es que el gobierno nos dé chance, ¿no? Sí, sí, o sea, es competitividad y ahí tenemos que tener los primeros lugares en sistema fiscal, ser fácil y barato, con un impuesto único. El puro IVA debería de existir. No habría economía formal e informal. Todos seríamos formales y nomás pagaríamos IVA. Todo el mundo quisiera estar en la formalidad. El trabajo no ser causante de impuestos y entonces sería un premio y una competitividad tremenda para el trabajador. Ganarían mucho más los trabajadores y ellos decidirían si lo gastan en instituciones públicas o en instituciones privadas. Y el Estado de Derecho es muy importante, la seguridad y el sistema de impartición de justicia. Luego, una energía barata. Yo pago un 50% más que cruzando la frontera la energía en México, ¿no? La electricidad. Entonces, si no es que más en mi planta. Eso es, la energía es muy importante también, tener un precio competitivo. Y luego el sistema logístico, pues, ¿no? Todo el sistema para mover personas, datos, productos, tener buenos aeropuertos, etcétera, ¿no? Sistemas logísticos ferroviarios, multimodales. Eh, y pues no son muchas cosas. Ahorita no, se me van de la mente algunas otras que puedan ser, pero son 4 o 5 cosas pues de competitividad y si las tenemos alineadas y el gobierno es pequeño, o sea, ¿qué quiere decir que sea pequeño el gobierno? Que no tiene capacidad de hacer tanto daño, ¿no? Hace el poquito daño, no mucho. Entonces, pues el ser humano y el mexicano está probado, nos vamos para arriba. Es increíble. Se despiertan todas las energías creadoras. Es maravilloso el ser humano. Es fabuloso. Tenemos una identidad bien cañona. Nos dividieron a toda Hispanoamérica y nos desahijaron de España, pero si así como Inglaterra siguió con sus aliados en el United Kingdom, Australia, Canadá, etcétera, pues imagínense que fuéramos nosotros como era Agustín, como lo quería hacer Agustín de Iturbide, pues, ¿no? El seguir siendo parte del reino de España y fuéramos todos unidos, partes con una misma religión, una misma raza mezclada, unidos, una misma lengua y un gran territorio y una gran población. Los hispanoamericanos, los hispanos seríamos un jugador en la geopolítica mundial. Pero bueno, eso no les convenía a los ganadores de la época, que era el mundo anglosajón, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, algo más que quieras agregar. Bueno, ya ya nos dijiste tus proyectos que estás haciendo y bueno, entonces paso a los últimos comentarios, que más que nada es hacerles de invitación a que visiten las redes del Partido Libertario MX y también su página web, que vean las zonas libres, los podcasts, Café Entre Libertarios que salen todos los viernes y la invitación a afiliarse, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en el principio, ya estamos en el proceso de empezar la recolección de afiliados, entonces estén atentos para el momento en el que ya necesitemos los eventos y las cosas que se van a organizar para este fin, ¿verdad? También pues la invitación a las personas que quieran involucrarse y ayudarnos en este gran proyecto, que bueno, ya aquí el Francisco nos hizo el favor de darnos una gran exposición de por qué es muy importante involucrarnos nosotros como ciudadanos,
para lograr el crecimiento de México y siempre anteponiendo la libertad y el individualismo de las personas, ¿no? Y muchas gracias. Pues les agradezco mucho. Hubo una pregunta por ahí que si eliminar los diputados plurinominales, o sea, tienen su razón de ser los plurinominales, pero la verdad es que deberían de ser muchísimos menos senadores, muchos menos diputados, muchos menos regidores, muchos menos políticos, muchos menos burocracia. Tú la bajas a la mitad. Quiero decirles que el presupuesto por un senador, y no quiere decir que yo lo recibiera, pero no sé dónde lo gastaban, y ahí estaba en el costo del presupuesto. Es increíble, pero 35 millones de pesos al año. Y un diputado creo que era 25 o 22 millones de pesos. O sea, no, o sea, tú bajas a la mitad el presupuesto público y las cosas, y bajas a la mitad la burocracia en PEMES y en otras partes, y funcionan mejor las cosas, y todo se puede solucionar de mejor manera, ¿no? Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Ahí les mando 2 hojitas que hice en su momento con Hola Libertad, que traía estas ideas, y espero que les puedan servir. Yo creo que siguen siendo vigentes, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Pancho, muchas gracias. Fue un verdadero honor tenerte con nosotros. Y, por supuesto, amigos de Partido Libertario, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que comenten, a que compartan y a que sigamos difundiendo las ideas de la libertad. Y cerraríamos con la famosa frase de "El futuro es libertario". Gracias. Un saludo.